¿No, chicos? Sí, profe. Excelente. Gracias, Jordan. Gracias, Estefanía. Hoy día, chicos, vamos a ver ya lo que es un tema muy interesante. Hoy día vamos a hablar sobre la afectividad y las emociones. Cuando hablamos de afectividad, ojo, es muy importante ver acá, porque hasta la semana pasada hemos estado hablando del aprendizaje. Claro, ¿no? Pero, ojo, acá hay que ser muy claros en algo. Cuando hablamos de afectividad, ojo por acá, la afectividad hay que entenderlo. Cuando hablamos de los procesos afectivos, son procesos en donde la persona, ciertamente, va a exteriorizar emociones, sentimientos, que vienen a conformar todo este subsistema dinámico del psiquismo. Por eso, ahí encontramos también a las pasiones, que son en gran parte responsables de las características de una personalidad, ¿no? Por eso puede decirse que son los ingredientes que sirven para sazonar y colorear la vida. Por eso, cuando tú hablas de afectividad, este diseño me encantó mucho. ¿Por qué? Porque no es solamente un tema ligado al corazón. No, está muy ligado también a nuestra actividad cerebral y tiene que ser entendido de esa manera. Es por eso, chicos, importante ver acá que cuando se habla de la afectividad, se extienden por toda nuestra experiencia, ¿no? Ahí está. Claro, cada uno lo vive muy a su manera. Se dan en una parte del cuerpo y están en nuestro ser. Claro, son poláricos porque nuestra afectividad tiene polos, es decir, que van de un estado a otro en forma continua. Por eso es muy importante. Se dan con una determinada energía, intensidad. Claro, por eso las emociones son más intensas que los sentimientos. Tienen un nivel porque obedece a una escala de valores, ¿no? Que le damos a nuestra afectividad. Y la intimidad porque cada uno lo vive desde su propia experiencia. Por eso es muy importante ver acá que cuando hablamos de procesos afectivos, la afectividad es la capacidad de experimentar sentimientos, emociones, y está también vinculado con un tema que vamos a ver la próxima semana, que es clave, la motivación y el aprendizaje. Por eso Schasher dirá que es el estado emocional resultante de la interacción entre la actividad fisiológica y la actividad congénita que ocurre como resultado de una descarga ascendente hacia la corteza cerebral. Por eso, cuando hablamos de las caricias afectivas, juega un papel importante, claro que sí, en la vida de los seres humanos. Ya el psicólogo Zamorano nos dirá que son indispensables para la subsistencia y el bienestar psicológico. Por eso hay caricias físicas o de contacto cuando hemos hablado del apego. Hay caricias verbales, ¿no? El lenguaje verbal, escritas, ¿no? Ciertamente. Gestuales, ojo. Entonces, en esa línea, por eso, hay que ver el lenguaje no verbal. Por eso cuando tú hablas de emociones, la palabra emoción viene de la palabra latina emovere. Profesor, ¿y qué significa emovere? Agitar, remover, excitar. Claro. Entonces, cuando tú hablas sobre lo que es, en todo caso, la afectividad, y hablamos en este caso de las emociones, es muy importante saber ubicar ahí qué son las emociones, ¿no? Claro, por eso es que encontramos personas
que posiblemente tienen emociones, ¿no?, que no saben regular, que no saben controlar, y por eso podemos encontrar justamente en ellos, ¿no? Por eso cuando tú hablas de la emoción, es una reacción afectiva de corta duración, que conmueve a todo nuestro aparato psicofisiológico. Por eso, allí hay que considerar, cuando se habla de emociones, tomar en cuenta estos elementos. ¿Cómo cuáles, profesor? Vamos a ver acá, en esa línea, estemos atentos acá. Veamos ahí, por favor. Estemos atentos. ¿Qué son las emociones? Una emoción es un estado afectivo que experimentamos. Una reacción subjetiva a cambios fisiológicos y endocrinos de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función. Es un estado que sobrevive en forma de crisis más o menos violentas y más o menos fácil. Profesor, no se escucha. En el humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de condiciones, actitudes y creencias sobre él. Lo utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo, las emociones han estado consideradas una reacción. Un momentito, creo que no se ¿Qué son escuchó. las emociones? Ahora sí. Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a la que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo, las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se les ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es difícil saber, a partir de la emoción, cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos pueda ayudar a intuirla. Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros estas emociones tan básicas, que los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje porque usamos símbolos, signos y significados. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Charles Darwin observó cómo los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones, y que esta forma de expresar las emociones tenía una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, una función adaptativa. Veamos ahora los 6 tipos de emociones. Existen 6 categorías básicas de emociones, que son: miedo, anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Sorpresa, sobresalto, asombro, desconcierto, es muy transitoria. Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué está sucediendo. Aversión, disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. Ira, rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Alegría, diversión, euforia, gratificación, contentos, sensación de bienestar, seguridad, etc. Tristeza, pena, soledad, pesimismo.
Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir que tienen diferentes funciones. Vamos a verlas. Miedo. Tendemos hacia la protección. Sorpresa. Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. Aversión. Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. Ira. Nos induce hacia la destrucción. Alegría. Nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Tristeza. Nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara. Dependiendo de cómo los movemos, expresamos unas determinadas emociones u otras. Hay sonrisas diferentes que expresan diferentes grados de alegrías. Esto nos ayuda a expresar lo que sentimos, que en numerosas ocasiones nos es difícil explicar con palabras. Es otra forma de comunicarnos socialmente y de sentirnos integrados en un grupo social. Hemos de tener en cuenta que el hombre es el animal social por excelencia. Las diferentes expresiones faciales son internacionales. Debido a las diferentes culturas, hay un lenguaje similar. Podemos observar cómo en los niños ciegos o sordos, cuando experimentan las emociones, lo demuestran de una forma muy parecida a las demás personas. Tienen la misma expresión facial. Posiblemente existan unas bases genéticas, hereditarias, ya que un niño que no ve no puede imitar las expresiones faciales de los demás. Aunque las expresiones también varían un poco en función de la cultura, el sexo, el país de origen, etc., las mujeres tienen más sensibilidad para captar mejor las expresiones faciales o las señales emotivas, y esta sensibilidad aumenta con la edad. Otro ejemplo son los rostros de los orientales, especialmente los japoneses, que son bastante inexpresivos, pero es de cara a los demás porque a nivel íntimo expresan mejor sus emociones. Las expresiones faciales también afectan a la persona que nos está mirando, alterando su conducta. Si observamos a alguien que está llorando, nosotros nos pondremos tristes o serios o incluso podemos llegar a llorar como esa persona. Por otro lado, se suelen identificar bastante bien la ira, la alegría y la tristeza de las personas que observamos, pero se identifican peor el miedo, la sorpresa y la aversión. Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares, que son la forma en que éstas se muestran externamente. Son en cierta forma controlables, basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo. Expresiones faciales, acciones y gestos, distancia entre personas, componentes no lingüísticos de la expresión verbal, es decir, comunicación no verbal. Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, pero iguales para todos, como por ejemplo, temblor, sonrojarse, sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar, aumento del ritmo cardíaco. Estos componentes son los que están en la base del polígrafo o el llamado detector de mentiras. Se supone que cuando una persona miente, siente o no puede controlar sus cambios fisiológicos, aunque hay personas que con entrenamiento sí pueden llegar a controlarlo. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva. Ciertamente, cuando nosotros, por eso chicos, hablamos de las emociones son importantes para la evolución y la adaptación del individuo al medio ambiente que le rodea. Entonces, por ese lado, es importante poderlo ubicar. Cuando nosotros hablamos, por eso, muchachos, sobre las emociones tienen un componente conductual, ciertamente. Claro, por eso tiene que ver con nuestras expresiones faciales, acciones, gestos, distancia que se da entre las personas como tal, y que tiene que ser entendido justamente a ese nivel. Cuando nosotros hablamos del componente fisiológico, se caracterizan por ser iguales para todos y van acompañados de acciones somáticas. Las emociones son innatas porque con ellas nacemos. Por eso cuando la persona tiene temblor, se sonroja, tiene nivel de sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar, aumento del ritmo cardíaco, vasos de la piel se contraen, aumento de la secreción de la glucosa y la adrenalina,
Pero cuando hablamos de emociones básicas, son aquellas que ayudan a percibir al mundo y cumplen una función adaptativa. Con ellas nacemos, como son la ira, el miedo, la alegría, la sorpresa, la aversión, el asco, la tristeza, pero nacemos con ellas. O sea, no es que se nos imponen, no, no se nos imponen. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre la afectividad y las emociones, ahí está el material que ustedes tienen ahí, y por eso hay que saber distinguir claramente. Este cuadrito me ha gustado. Voy a apagar mi cámara. Claro, las emociones son básicas y surgen ante una situación que aparece súbitamente. En cambio, los sentimientos son complejos y resultan de la evaluación consciente que hacemos de la experiencia emocional. Entonces, cuando nosotros hablamos de sentimientos, claro, ciertamente es importante ubicar ahí justamente eso, claro, ¿no? Son perceptibles las emociones, ya que se exteriorizan mediante expresiones corporales. Los sentimientos son imperceptibles, pues prima el componente cognitivo y subjetivo. Por eso cuando hablamos del amor hacia nuestros padres, hablamos del amor hacia la pareja, claro, o el amor hacia tus amigos, claro, ¿no? Por ejemplo, una chica puede decir que tiene su amiga, que le extraña, en cambio, en un varón, no digo en todos, pero en algunos de acá del grupo, como que no se vería, pues, tan masculino, ¿no? Que tu compañero diga esto acerca de, o sea, vemos ahí, ¿ven? Entonces, por eso se nutren de ideas y pensamientos. Ahora, las emociones son estados afectivos intensos y de corta duración. En cambio, los sentimientos son más estables, más duraderos y menos intensos que las emociones. Las emociones constituyen un proceso individual. En cambio, los sentimientos es un proceso interactivo que involucra a dos o más personas. Por eso, ya decía Feldman, que las funciones de las emociones es preparar para la acción, dar forma a nuestro comportamiento futuro, ayudar a regular la interacción social, que es muy importante. Claro, el componente conductual, el componente también subjetivo, que no lo hemos mencionado, pero que es importante, porque va a depender de la valoración o interpretación de la situación a lo que el sujeto experimenta o siente cuando atraviesa un estado emocional. Claro. Ahí vamos a encontrar, por eso, importante ver estas emociones básicas, el enojo, el miedo, el asco, la tristeza, la alegría, claro, muy importante. Y por eso vamos a encontrar acá, y esto es para que ustedes lo lean, pero, por ejemplo, hay algo que ha pasado, por ejemplo, este fin de semana, o no este fin de semana, me corrijo, en el mes de octubre, claro, ¿no? ¿Qué ha pasado en este mes de octubre? Por ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto por acá, ¿no? A ver al señor Adrián Yupanqui. Hola Adrián, ¿estás ahí, hijo? Buenas noches, profe. Hola muchacho. ¿Qué se celebra en el mes de octubre en el mundo católico, Adrián? El Señor de los Milagros. El señor del... ¿Hemos visto a la gente ir o no? Yo no he visto ir. ¿En la televisión no has visto en las noticias? Ah, sí, en la noticia, claro. Claro. Pero en vivo, no. En vivo no, pues. Salieron el 18, si no me equivoco. Pero ahí está, ¿no, Adrián? Interesante, ¿no? Pero a ver, vamos a preguntarle a alguien más. Por ejemplo, al señor Pablo Pimentel. Hola, Pablo. ¿Estás ahí, Pablito? Pablo. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Vas a postular ahora a San Marcos, hijo? Sí, creo que sí. ¿O a Villarreal?
Es que en mis planes en realidad está postular a la Villarreal, pero mis padres también quieren que postule a la San Marcos, Ya, ¿tú qué quieres postular, hijo? a la carrera de marketing, pero como San Marcos no tiene marketing, entonces estoy tratando de investigar a qué carrera puedo postular a San Marcos. Bueno, en San Marcos hay carrera de gestión o también tienes ahí, por ejemplo, administración en turismo, digo yo, no sé. Pero vamos a ver, Pablo, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con lo que decía Adrián sobre esto del Señor de los Milagros o no? En el mes de octubre. ¿Me podría Pimentel, repetir lo que dijo Adrián? el Señor de los Milagros. Es una veneración muy proliferada ahora en octubre acá en el Perú, ¿o no? Sí. ¿Tú eres devoto del Señor de los Milagros? Mm, o sea, sí lo respeto y todo, pero no es que como que cuando llegue el mes de octubre ya toda... No vas a hacer tu cola. exacto, no voy a la procesión ni nada. Ya, ahí está, ¿ves? Es que eres neo, ¿o no, Pimentel? Sí, pero no es que no crea en él ni nada, sino que no es algo que hagamos en mi casa, pero sí lo respetamos y todo. Claro, ¿no? Pero ahí está, por ejemplo, ¿no? Pero si fuese, por ejemplo, la Pascua, Pablo, Ah, sí, porque eso sí lo hacemos pues en el en camino. el camino lo hacemos, ¿o no? Sí, sí. Ahí está, ¿ves? Entonces, por ejemplo, ahí está. Entonces, vemos ahí, por eso decíamos que en cada persona es individual. Hay gente que se ha comido una cola infernal en este año solamente para ver el anda del Señor de los Milagros. Y ni siquiera se han quedado media hora gozando ahí, ¿ah? Era ni 10 minutos. Pasaban y rápido se iban. O sea, claro, pero ahí está, ¿no? Yo tampoco soy muy devoto del Señor de los Milagros de ir a procesión. Yo detesto las procesiones. Se los digo abiertamente. Yo para ir a procesiones tengo que, o sea, verdad. Les puedo contar hasta una anécdota que me pasó una vez en mi parroquia, que me tocaba la Eucaristía, ¿ya? Y justo tomé taxi y sacaron una imagen del Señor de no sé qué, ¿ya? ¿Ya? Y el taxi no podía entrar. Y el taxista me dice, señor, me dice, lo voy a tener que dejar acá porque no hay forma de... ¿Pero cómo me vas a dejar acá? Es que hay una... Y yo bajé renegando, no se lo voy a negar, renegando. Y una señora, estaba en la imagen cruzando, y los devotos que venían atrás, ¿no? Y una señora viene y me dice, señor, me dice una estampita del señor de Chauca, creo que era, o algo de Chalpón, creo que era, Chalpón. Señora, aléjeme esa cosa de ahí, le dije, por favor, estoy con la hora. Pero señor, ¿por qué se pone así? Tengo la Eucaristía, tengo las 8 de la noche, le dije. Y por esta tontería, claro, no le dije tontería, dije una palabra más fuerte, ¿no? Entonces, no puedo llegar. Ay, señor, pero ¿a dónde? Voy a Santo Toribio, le dije. Y no puedo llegar por esta soncera. ¿Pero qué? ¿Usted va? Sí, tengo una celebración eucarística. Por esta tontería le dije, no, pero ¿cómo? Usted es parte, o sea, para la señora era un conflicto que alguien no, siendo católico, no estuviese de acuerdo con una procesión. Yo soy uno de ellos. Para mí la procesión es pérdida de tiempo. Lo hablo a mi nombre, no a nombre de Masterclass, por si acaso. Pero ahí está. El núcleo amigdalino se encuentra en el lóbulo temporal y es considerado como la estructura dominante en la modulación de la violencia. Por eso cuando hacemos la evaluación del estado emocional, es el núcleo esencial para experimentar miedo, ansiedad, rabia, generación de fobias, programación de respuestas adecuadas. Claro, por eso cuando nosotros hablamos sobre las emociones, hay una gama de teorías que buscan explicarnos justamente qué son las emociones. Profesor, qué interesante. Claro, por eso, cuando hablamos sobre estas teorías, acá tenemos la teoría de Richard Lazarus, que afirma que las emociones son el resultado
de la evaluación primaria, evaluaciones que nosotros hacemos, referidas al nivel de amenaza de la situación, el grado en que puede afectar nuestro bienestar, la evaluación secundaria, que es la estimación de nuestra capacidad de afronte de los recursos que contamos para enfrentar lo sucedido. Por eso, cuando hablamos de la expresión de emociones, ahí tenemos la teoría de Darwin, que justamente nos habla sobre esto. Claro, ¿no? Por eso es muy importante ubicar acá que hay emociones primarias y hay emociones secundarias. Las secundarias son aquellas que se dan a partir de la interacción con el grupo social y del desarrollo de capacidades cognitivas. Claro. Por eso cuando tú hablas de emociones primarias, el miedo, el enojo, la tristeza, el asco, la alegría, la sorpresa, emociones secundarias, ahí podemos mencionar, por ejemplo, la vergüenza, la culpa, el orgullo, el amor, los celos, la envidia, la empatía. Claro, por eso, ¿no? Entre otros. Por eso cuando nosotros hablamos, mis muchachos, sobre esta parte, es muy interesante, pero no menos de lo que aparece acá. Por eso cuando habla Cannon y Barr, no, Cannon y Barr plantean que las emociones entendidas como tal, ojo, tienen, por decirlo de alguna manera, su origen, ya, y hay que verlo de esa manera, desde la óptica que nos plantea justamente estos autores, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de lo que se conoce como afectividad, claro, por ejemplo, para Cannon y Barr sustentan que las emociones y las reacciones internas se dan simultáneamente. Por ejemplo, al ver, ¿no?, a una cobra, los impulsos sensoriales van al tálamo y este los envía a la corteza cerebral, donde es interpretada. Los impulsos nerviosos son dirigidos al organismo produciendo las modificaciones, en la teoría de Cannon y Barr. En la teoría de James y Lynch, cuidado, según esta teoría, ante un estímulo determinado, se inician las reacciones fisiológicas y percibir estas producen la emoción. Claro. Entonces, por ejemplo, al ver a una serpiente empezamos a temblar y respirar agitadamente. Al darnos cuenta de esto, se produce el miedo. Claro. En la teoría de Schasher y Singer, esta teoría plantea que primero evaluamos nuestro estado interno y la situación produciéndose luego la emoción. Miren qué interesante. Por eso, mis muchachos, ojo, cuando hablamos de emociones, claro, por eso es interesante, ¿no?, ubicar que hay una gama de teorías que buscan explicar el origen de las emociones. Justamente por eso, cuando vemos personas que tienen poca tolerancia, ahí está, poca tolerancia, ¿no?, a la frustración, ¿no?, les genera, por ejemplo, cierta antipatía, cierta molestia. Claro, entonces por ese lado es interesante justamente entender esta teoría de las emociones, ¿no? Claro, por eso cuando nosotros hablamos sobre las emociones, ¿no?, es importante poder comprender justamente esto. ¿Y en qué medida esto repercute en nuestro accionar? Claro, entonces, por eso, cuando se habla de emociones, es interesante ver acá una serie de procesos que entran a tallar ahí, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque obviamente, ¿no?, ahí vamos a poder comprender un poco más sobre esto. ¿Cómo así, profesor? Veamos acá. Estemos atentos. Vamos a hablar en este video sobre algunas de las teorías, digamos, que se han generado sobre cómo se produce la experiencia, digamos, de la emoción, sea una emoción básica
digamos, o compleja, y bueno, cómo se produce la emoción y cómo es experimentada esta a nivel psicológico. Entonces, en el video básicamente vamos a comparar, digamos, lo que podríamos llamar 4 teorías sobre la producción de las emociones, ¿no? Estas 4 teorías van a ser en primera instancia, pues bueno, la teoría que podría ser la del sentido común, es decir, lo que la mayor parte de las personas piensan que se produce cuando existe una emoción. Después vamos a trabajar ya teorías que no son del sentido común, sino teorías que de alguna u otra manera tienen algún sustento empírico y alguna base también experimental, ¿no? Que son la teoría de James Lange, de Cannon-Barth y de Schachter. Pero tal vez antes de poder describir estas teorías sobre la emoción, incluso la del sentido común, tendríamos que dominar un concepto, manejar un concepto, que es el concepto de arousal, ¿sí? Es importante que lo manejamos porque esta idea del arousal, digamos que es tomada por las distintas teorías para explicar la producción de una emoción, ¿no? Básicamente el arousal es el nivel de excitación de la corteza cerebral y de alerta, ¿sí? Es un término que se relaciona tanto con la neurología como con la fisiología y la psicología, ¿no? Y básicamente lo que designa es el nivel de activación fisiológica y psicológica de un organismo, ¿sí? El arousal puede ir desde el mínimo nivel, que es el sueño profundo, donde prácticamente no existe arousal, hasta una excitación intensa, por ejemplo, un ataque de pánico, donde existe un intenso nivel de excitación cortical o de arousal, ¿no? Evidentemente, cuando una persona experimenta algún tipo de emoción, se activa cierto estado de arousal, ¿no? Y eso involucra varias cosas, como por ejemplo el incremento en la frecuencia cardíaca, el incremento en la sudoración, la dilatación de las pupilas, la respiración agitada, ¿sí? Tal vez la sensación un poco de opresión en el pecho, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces el arousal son un conjunto, digamos, de respuestas fisiológicas, ¿sí? Que se presentan en función del estado de alerta del organismo, ¿no? Ahora bien, vamos ahora sí a comparar, digamos, los distintos enfoques para entender la emoción, ¿no? ¿Qué nos dice el sentido común, digamos, ¿sí? Digamos que yo estoy en presencia de un estímulo que podría provocar miedo. Por ejemplo, un perro que esté agresivo, ¿no? Lo que nos dice el sentido común es que cuando yo observo a un perro, ¿sí? Que se encuentra, digamos, agresivo, yo en ese momento experimento la emoción del miedo. Y esa emoción del miedo provoca un estado automático de arousal, de alerta, ¿no? Entonces, cuando yo siento miedo, empiezo a tener palpitación en el pecho, sudoración, etc., ¿no? El sentido común lo que dice es algo así como lo siguiente. Estoy temblando, ¿sí? Que es una de las manifestaciones del arousal, porque estoy sintiendo miedo, ¿no? Entonces vi al perro, sentí miedo y eso me hizo temblar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, en comparación con la teoría del sentido común, la teoría de James Lange? ¿Sí? La teoría de James Lange piensa algo un poco distinto, ¿sí? Esta teoría dice más o menos lo que sigue. A ver, estoy en una situación estímulo que me provoca miedo. Por ejemplo, el perro en un estado agresivo, ¿no? Al ver al perro en un estado agresivo, en automático se produce un estado de arousal que tiene que ver con la alerta, ¿no? Entonces, en automático, al ver al perro, mi cuerpo empieza a temblar, ¿sí? Y cuando yo me doy cuenta que estoy temblando, entonces se provoca el miedo, ¿ok? Entonces, esta teoría es un poco distinta porque diría algo más o menos como lo que sigue. Yo siento miedo porque tiemblo. No siento miedo por ver al perro, sino el perro lo que produjo fue temblor, y ese temblor, cuando me hago consciente de ese temblor, entonces empiezo a sentir miedo, ¿no? Lo demás con los distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, vi al perro, se dilataron las pupilas y la dilatación de las pupilas provoca miedo. O empezó a palpitar más rápido mi corazón y ese palpitar más rápido de mi corazón entonces provoca miedo. Entonces realmente el miedo no viene por la situación estímulo en particular, sino por la respuesta corporal, ¿sí? El arousal que se produce en función de ese estímulo, ¿no?
Ahora, ¿qué dice la teoría de Cannon-Barth? ¿Sí? Que es una teoría un poco distinta y que también tiene importante sustento experimental. ¿Sí? Yo estoy otra vez frente a la situación estímulo en particular, el perro, ¿sí? Que está en un estado, digamos, agresivo. ¿Sí? Entonces, esa situación estímulo es procesada a nivel subcortical, es decir, a nivel de las estructuras subcorticales del cerebro, ¿no? En particular todo lo que tiene que ver con el sistema límbico. ¿Sí? Entonces, es al ser procesado a nivel subcortical, ese procesamiento produce por un lado la sensación consciente de miedo y por otro lado produce la activación del estado de arousal, o sea, el temblor, la sudoración, la dilatación de las pupilas, etc. Entonces, en esta teoría se pensaría más o menos como lo que sigue. El perro me hace temblar y además me hace sentir miedo, ¿no? Adviertan la diferencia con la teoría del sentido común. En la teoría del sentido común, el perro en automático me hace sentir miedo. Y ese miedo hace que yo tiemble. ¿Sí? Adviertan la diferencia también con la teoría de James Lange. El perro hace que yo tiemble y ese temblor me provoca el miedo. ¿Sí? La teoría de Cannon-Barth es distinta. Yo veo al perro y el perro me produce por un lado miedo y por otro lado temblor, ¿no? Entonces, en la teoría de Cannon-Barth, en teoría se podrían, por así decirlo, tal vez cortar dos tipos de respuestas. Puede ser que la persona tiemble sin sentir miedo, o puede ser que la persona sienta miedo sin temblar, ¿no? O que la persona empiece a sudar, por ejemplo, como respuesta automática de arousal, sin sentir miedo necesariamente, ¿no? Finalmente, la teoría de Schachter es un poco distinta, ¿no? Fíjense, en la teoría de Schachter se plantea lo siguiente. Primero, se tiene presente otra vez la situación estímulo, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? Perro ladrando, ¿no? Eso automáticamente produce el estado de arousal, es decir, que yo empiece a temblar, que se me dilaten las pupilas, que yo empiece a sudar, ¿sí? Que empiece a tener una palpitación o una respuesta, digamos, cardíaca más rápida, etc., ¿no? En ese momento, lo siguiente es que yo hago una evaluación de la situación y una evaluación en particular de mi respuesta frente a la situación, ¿sí? Y cuando yo evalúo mi respuesta frente a la situación, entonces se provoca el miedo, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer una evaluación de mi respuesta corporal y una evaluación también del estímulo, ¿no? Y eso provocaría entonces el miedo, ¿no? La frase diría algo así como lo que sigue. Yo etiqueto mi temblor como miedo porque me doy cuenta que estoy en una situación peligrosa, ¿no? Entonces, si yo temblara sin que existiera una situación peligrosa, probablemente yo no experimentaría miedo. Yo experimento miedo porque tiemblo y al temblar evalúo la situación y me doy cuenta que es peligrosa y entonces experimento miedo. Es interesante ver acá justamente esto, porque a partir de esto podemos darnos cuenta que no hay una sola teoría sobre las emociones, ¿no? Aún más vamos a encontrar acá los sentimientos. Cuando hablamos del sentimiento, la palabra sentimiento proviene del latín sentire, que significa pensar, opinar o darse cuenta de algo. El sentimiento es considerado hoy día como un estado complejo que resulta de una transformación de las emociones. Son las llamadas emociones finas o emociones sentimentales. Ahora, cuando tú defines el sentimiento, es un estado afectivo de elaboración lenta y en cierta manera reflexiva, de larga duración. Por eso cuando tú dices amar a alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El amor, el odio, claro, y que llega a ser un estado fundamental de nuestra vida psicológica. Por ejemplo, la amistad, ahí está, ¿no? Por eso los sentimientos son subjetivos, surgen poco a poco, promueven conductas éticas elevadas,
fomentan el desarrollo del bien del otro. No solamente el bien mío, sino también pensando en los demás. Son de menor intensidad y de mayor duración. Claro. Por eso hay sentimientos que son superiores y hay sentimientos que son inferiores. Los superiores son aquellos que obviamente obedecen a la voluntad y a la intercomunicación con la inteligencia. Por eso hablamos de sentimientos éticos, ¿no? Que tienen que ver con el agrado a los propios deberes, la parte moral, sentimientos estéticos que producen impresión, agrado ante lo que consideramos bello, el sentimiento espiritual o trascendente, que son las impresiones que unen profundamente con lo que está más allá de los sentidos. Los sentimientos inferiores son más pasajeros y fugaces y reciben el nombre de emociones o conmociones. Cuando son más estables o fijos, reciben el nombre de pasiones. Cuidado con eso. Claro. Y hay que saberlo distinguir de qué, profesor. De los estados de ánimo. Claro, el estado de ánimo, entendiéndolo de esta manera, ¿qué viene a ser, profesor? Cuando hablamos de los estados de ánimo, chicos, ojo, es la formación afectiva relativamente estable, modificable circunstancialmente y que constituye una cualidad de la personalidad. Por eso, figurativamente se le caracteriza como la base afectiva que generalmente posee el sujeto en su actividad y que tiene que ser visto de esta manera. Claro, es como, por ejemplo, si yo les preguntara acá en el grupo, chicos, por ejemplo, de acá de entre ustedes, levántenme la mano así como lo tengo yo ahorita, levantada mi manito. ¿Quiénes de acá del grupo postulan a San Marcos? ¿Quiénes de acá del grupo postulan a San Marcos? Estefanía, Jordi, ¿quién más? ¿Nadie más? Jordan, ¿quién más postula a San Marcos acá del grupo? ¿Solamente 3? A 4, ya. Juan, muy bien, ya, vale. Juan, ¿tú a qué postulas? Astucuri. ¿A qué postulas, hijo? A la carrera de administración. Administración de empresas, negocios. Administración de empresas. Excelente. ¿Ya has postulado o es tu primera vez? Es mi primera vez, por eso me estoy preparando. Vale. ¿Qué edad tienes, hijo? 17. 17. Muy bien. Jordan, ¿tú a qué postulas, hijo? Jordan, Mendoza. La contabilidad. Dime. ¿Ah? La contabilidad. Contabilidad, vale. Jordi Villanueva, ¿tú a qué postulas, hijo? Administración de empresas. Empresas. Estefanía, ¿tú a qué postulas, hija? Sociología. Sociología. Excelente. Pablo Pimentel, ¿tú? Pablito. Indeciso. Indeciso. Uy, ¿por qué indeciso? Bajen sus manitos. Muy bien. De acá del grupo, bajen sus manos, chicos. ¿Quiénes postulan de acá a la UNAC, a la Universidad Nacional del Callao? Adrián Yupanqui, Estefanía, ¿tú también, Jordi? Ya. A ver, ¿quiénes postulan? Iván Jara. A ver, Iván, ¿tú a qué postulas, hijo? A la UNAC. Ingeniería de Sistemas, excelente. Adrián Yupanqui, ¿tú a qué postulas, hijo? Adrián, contabilidad. Sí, ya, muy bien. Estefanía, ¿tú qué has pensado postular ahí? Administración. Administración, ya, vale, muy bien. Andia Pasa, ¿tú? Ingeniería de sistemas. Ingeniería de Sistemas, excelente. De acá del grupo, bájame tu mano, Andy, chévere. ¿Quiénes postulan a la Universidad Federico Villarreal? Este 2021. Pablo Pimentel, ya. ¿Alguien más? Ya, vale, muy bien. Bueno, ahí hay que, claro. ¿Tú qué has pensado estudiar ahí, Pablo? Marketing. ¿Postular a qué? Marketing. Ya, vale. Bueno, no está de más.
El examen de Villarreal va a ser presencial, señor Yupanqui. No sé si si ya les han informado de esto. El examen de Villa va a ser presencial, por si acaso. Ya no va a ser virtual. ¿Ok? Ya. Muy bien. Baja tu mano, Pablo. Excelente. ¿Alguien? Ya. ¿Y los demás? ¿Todavía no van a postular? Oliver, Nicole, Daniela, Junior, Nayeli, Allison, Jennifer, ¿ya? O quizás el próximo año. Puede ser también. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a ver ahí. Entonces, ya, eso es para que también lo piensen, muchachos. Claro. Vamos a ver acá, por eso, vamos a ver acá, cuando hablamos de los sentimientos, claro, los estados de ánimo, es muy importante justamente poder entender qué son los sentimientos. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente al hablar de sentimientos, ¿no? Es importante ubicar ahí, claro, ¿no? ¿Qué son los sentimientos y en qué se diferencia de las emociones? Por eso, establecer esto de acá nos va a ayudar muchísimo. Claro, nos va a ayudar mucho a entender por qué las personas tienen cierto tipo de reacciones en particular. ¿Cómo así, profesor? Veamos acá. Los seres humanos experimentamos multitud de sentimientos casi sin darnos cuenta. Me siento contento, aburrido o confiado son algunos ejemplos. El término sentimiento puede confundirse con emoción y, aunque estos están relacionados, no son exactamente lo mismo. Hablamos ahora sobre qué son sentimientos y cómo podemos reconocerlos. Diferencia entre emociones y sentimientos. Algunos de vosotros os habréis preguntado qué diferencia una emoción de un sentimiento. Cuando experimentas una emoción, por ejemplo la emoción de miedo, hay un estímulo que tiene la capacidad de desencadenar una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces tenemos la posibilidad de proyectar esa reacción concreta con varias ideas que se relacionan con esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso es cuando tenemos un sentimiento. En pocas palabras, la emoción sería la primera reacción que experimentamos frente a un estímulo y que tiene que ver con el sistema límbico. Y el sentimiento sería el resultado de una emoción, y tiene su origen en el neocórtex, concretamente en el lóbulo frontal. La respuesta a un sentimiento puede ser física y o mental, y está mediada por neurotransmisores como la dopamina, noradrenalina y la serotonina. Asimismo, los sentimientos duran más que la emoción, pues su duración proporcional al tiempo en que pensamos en ellos. En nuestra vida cotidiana, los sentimientos se manifiestan todo el tiempo, por ejemplo. Estamos en el trabajo, se acerca nuestro jefe y nos dice le acompañemos a la oficina. Allí, nos comunica que desde la dirección no les gusta nuestro trabajo y nos despiden. Casi constantemente el miedo se apodera de nosotros, lo que sería la emoción. Justo después, analizamos la situación y nos planteamos una serie de cuestiones. ¿Por qué yo? ¿Qué habré hecho mal? Y comenzamos a experimentar tristeza y lástima por tener que abandonar el puesto de trabajo, enfado, inferioridad, incertidumbre por el futuro. Esta segunda reacción modificada por nuestros pensamientos conscientes, sería un sentimiento. Componentes de la emoción. Cabe decir, pero, que el debate entre sentimiento y emoción viene de lejos y ha sido un tema controvertido, pues son términos que se suelen confundir y utilizar de forma indistinta. Uno de los primeros autores que habló sobre las emociones y los sentimientos fue Richard Lazarus, que afirmó que estos dos conceptos están interrelacionados. El sentimiento formaría parte de la emoción, pues es su componente subjetivo, es decir, cognitivo. Las emociones, que se originan en el sistema límbico del cerebro, son estados complejos en los que intervienen distintos componentes fisiológicos. Son procesos involuntarios, la primera reacción. Aumenta el tono muscular, la respiración, se producen cambios hormonales. Cognitivos.
La información se procesa, tanto a nivel consciente como inconsciente, que influye en nuestra experiencia subjetiva. Conductuales. Movimientos del cuerpo, del tono de voz, de la cara. El sentimiento es la experiencia subjetiva de la emoción. Es decir, el sentimiento sería la combinación de la emoción instintiva y breve, junto con el pensamiento que obtenemos de forma racional de esa emoción. Son muchos los sentimientos que experimentamos los seres humanos. A continuación os presentamos una lista con 16 sentimientos muy frecuentes. Sentimientos positivos. 1. Euforía. Este sentimiento nos hace sentir en subidón y nuestra percepción de la vida es magnífica. 2. Admiración. Cuando contemplamos a algo o a alguien de forma positiva. 3. Afecto. Es una sensación placentera al conectar con alguien. 4. Optimismo. Percibimos la vida de manera positiva y sin miedo a hacerle frente. 5. Gratitud. Sentimos agradecimiento por alguien. 6. Satisfacción. Una sensación de bienestar por algo que ha ocurrido. 7. Amor. Un sentimiento complejo que expresa lo mejor de nosotros mismos. 8. Agrado. Algo nos produce gusto. Sentimientos negativos. 9. Enfado. Es un sentimiento de disgusto o mala disposición hacia alguien o algo. 10. Odio. Un fuerte sentimiento de repulsa hacia una persona. 11. Tristeza. Un estado negativo que provoca malestar con tendencia al llanto. 12. Indignación. Malestar ante algo que se considera injusto. 13. Impaciencia. Sentimiento de necesitar algo ahora. 14. Envidia. Sentimiento que se produce al desear algo que no se tiene y que posee otra persona. 15. Venganza. Ganas de hacer venganza, pero no necesariamente hay que llevarla a cabo. 16. Celos. Sentimiento que surge al pensar que va a perder a alguien que ama. En conclusión, uno de los temas más importantes de la psicología en la actualidad es la inteligencia emocional. Aunque se suele hablar de emociones, en realidad hace referencia a los sentimientos. La correcta gestión de los sentimientos, es decir, por ejemplo, el autoconocimiento o la regulación, aportan muchos beneficios para las personas tanto en su bienestar mental como en su rendimiento, ya sea laboral, educativo o deportivo. Si te ha gustado. Es interesante ver acá, chicos, por eso, cuando hablamos de los estados de ánimo, el estar contento en un día de sol, tener un gesto desagradable frente a una persona en un momento determinado. Pero si hablamos de las pasiones no estamos pensando necesariamente en sexo, no. Las pasiones son estados afectivos absorbentes y que canalizan toda nuestra vida afectiva hacia una dirección. Por eso cuando hablamos de la pasión, es un proceso afectivo profundo, constante e intenso que involucra toda la personalidad del sujeto, orientando su actividad hacia un objeto, persona, idea o actividad único e insustituible. Por eso, las pasiones son afectividades que tienden a ser prolongadas y ejercer una influencia profunda en nuestro comportamiento. Por eso tienen un predominio prolongado en el sujeto. Pueden posesionarse de la voluntad y el comportamiento humano. Suelen ser únicas y exclusivas. Jamás hay dos pasiones al mismo tiempo. Cuidado. Por eso hay pasiones superiores o altas pasiones que están encaminados al desarrollo personal y moral del individuo. Claro, obrar en conformidad con su permanencia. Claro, cuando están promovidas por un objeto considerado bueno por el sujeto. Por eso suscitan amor, placer o inclina al sujeto al júbilo. Por eso, cuando hablamos de pasiones superiores, por ejemplo, la entrega, dedicación esmerada hacia el cuidado de las personas desvalidas. Por ejemplo, una pasión superior, el deporte. Una pasión superior, el trabajo. Una pasión superior puede ser, claro, por ejemplo, los estudios. Yo te aseguro que tu padre, tu madre
darían lo que sea para que tengas este tipo de pasión. O sea, por encima de cualquier otro. Pero hay que tener cuidado. Por eso también hay chicos que, por ejemplo, no digo todos, algunos que han postulado a la uni, han logrado el ingreso a la uni y luego han denotado tener problemas, pero marcadamente severos en ese punto. Claro. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de pasiones inferiores o bajas pasiones, impiden u obstaculizan el desarrollo personal y social. No, por ejemplo, las pasiones, ojo, inferiores pueden conllevar, embrutecen y llevan al envilecimiento de la persona. Por ejemplo, la pasión por el alcohol, las drogas, la vida ociosa, los juegos de azar. Claro. Por eso, en algunos casos el fanatismo. También convicciones ideológicas, estilos de vida, o simplemente, como se dice, al ponerse la camiseta pasan a ser víctimas de sus ideales. Es lo que vemos ahí muchas veces hasta con los hinchas de un partido político, con los hinchas de un equipo de fútbol, también. Y en este tiempo de pandemia hemos visto ejemplos y ejemplos. O sea, no hablo de uno, me atrevo a decir varios ejemplos. Claro. No, el sexo también puede ser una pasión de este tipo. Claro. Por eso cuando hay personas, ¿no? Por ejemplo, que están todo el día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Viendo pornografía. Por ejemplo. Los que van a los juegos de azar o a estos juegos de apuestas. Uy, caramba, profesor, claro. Por ese lado, allí hay que tener cuidado, claro, pues, hijos míos. Es por eso que cuando se habla de pasiones, ojo, es muy importante establecer ahí justamente esto. Justamente por eso encontramos en este punto, ¿no? Situaciones muy marcadas y que tienen que ser justamente comprendidas a ese nivel. ¿Por qué? Porque pueden llevar a que las personas tengan reacciones no tan adecuadas, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a encontrar personas que justamente tienen un problema en cuanto a sus emociones. Claro, entonces, justamente por eso podemos encontrar personas que como no han trabajado, no, pues las pasiones tarde o temprano llevan a un desequilibrio mental. Hay chicos que han ingresado a la uni con esquizofrenia. Y no es que todos los chicos, no he dicho eso. Pero ciertamente, si tú dejas que la emoción gobierne tu vida, si tú dejas que la emoción condicione tu vida, entonces vamos a encontrar justamente eso, ¿no? Por eso vemos personas que en esa línea podrían tener una gama de reacciones emocionales, ¿no? Que no son típicas de acuerdo a su constitución. Ahí hay que tener cuidado. Claro, por eso, chicos, en esa línea es importante poder entender a qué le llamamos pasiones. Pero cuando tú dices, profesor, la pasión, algunos nada más lo ven por el lado solamente sexual. Cuidado. No toda pasión necesariamente tiene que ver con, hasta la vida ociosa. Hay gente que se entrega, por ejemplo, a la vida ociosa. Ahí podríamos decir con claridad que son personas
que tienen un problema en cuanto a qué, en cuanto a sus emociones. Claro. Entonces, si vemos ahí, en esa línea, hay que saber justamente comprender esto de acá, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo así, profesor? Por eso es interesante ver acá también lo que se conoce como, ojo, claro, el autocontrol emocional. ¿Tienes autocontrol o no? Ush, vamos a ver. Veamos acá, por favor. Estemos atentos. Emocionales, lo que estamos hablando, ¿no? Acá estamos recogiendo la teoría de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional, ¿no? Una manera de regular nuestras emociones es adquiriendo lo que Carla ahí creo que decía, habilidades, ¿no? A los 15 años, habilidades sociales, ¿no? Habilidades sociales, habilidades emocionales. Eso es bien importante, las habilidades emocionales, ¿no? Por ejemplo, adaptarse a los cambios. Siempre es importante tener una actitud de... en tu vida siempre vas a tener cambios, ¿no? Cambios sorpresivos, un familiar que se te muere, ¿no es cierto? Esta situación que estamos enfrentando del encierro, chicos, nunca nos había pasado en nuestra vida, ¿no? Por el coronavirus, ¿no? O sea, tienes que ver cómo te organizas, cómo haces tu rutina ya en tu casa, ¿no? Cómo haces un balance entre tus obligaciones y también tu momento de diversión encerrado en tu casa para enfrentar esta nueva situación, ¿no? Entonces, esa, tu capacidad de ser flexible ante los cambios, ¿no? Eso es importante como control emocional. El autodominio, no ser impulsivo, no la primera idea que se te ocurra inmediatamente hacerla, ¿no? Sino hacer pausas ante un estímulo, una expresión de un amigo que te ha ofendido, de repente te sientes ofendido, ver cómo poder responder frente a esa ofensa, ¿no? Y si es el momento oportuno para responder, ¿no? A eso se le llama, lo que acá han puesto pues a nuestro entrenador, ¿no? Luego también confiabilidad. La confiabilidad, chicos, es ser una persona íntegra, coherente. O sea, nosotros tenemos que tener una unidad de criterio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si yo digo quiero ingresar, ¿no?, a la universidad y me voy a preparar para ingresar, entonces tengo que mentalizarme, ¿no? ¿Qué tengo que estudiar? ¿No? Tengo que motivarme, ¿no? Tiene que gustarme el estudio y tengo que estudiar, tengo que dedicar horas al estudio, tengo que separar mi tiempo para el estudio, tengo que tener una unidad de criterios. Esa es una manera de gestionar tus emociones, pues, ¿no es cierto? ¿No? Coherencia. Y que Daniel Goleman le llamó a eso, a lo que nosotros acá le llamamos coherencia, integridad, confiabilidad, le llamó él, ¿no? Y lo otro también que es importante, ¿no? La innovación. La innovación significa aportar, crear cosas nuevas, ¿no? Antes no sabías cómo estudiar, ahora ya sabes cómo estudiar. Te has dado cuenta de eso, que tienes que innovar en tu forma de estudiar. Si no, no la haces. Que tienes que cambiar en tus hábitos de estudio, en tus rutinas diarias, que antes en el colegio de repente te levantabas tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque tu colegio estaba cerca, ¿no? Ahora necesitas más tiempo para procesar información. Tienes que renovarte, cambiarte inmediatamente. Tus técnicas de procesamiento de información tienes que cambiarlas también, hacerlas más metacognitivas. Eso se llama innovación. Entonces, ahí estás regulando tus estados emocionales ya. Y la escrupulosidad se refiere, chicos, a hacerte responsable de tus actos. No justificarte. Me saqué mala nota porque vinieron preguntas difíciles, ¿no? El profesor me tiene cólera, ¿no? Llegué tarde porque mi mamá no me hizo el desayuno temprano, ¿no? ¿Qué cosa estás haciendo ahí? ¿No? Buscando pretextos para no asumir la responsabilidad de tu vida y de tus propias emociones, ¿no? Con ese criterio, entonces dices, para poder cambiar yo, para no llegar tarde, primero mi mamá se tiene que levantar temprano, ¿no? Entonces, si tu mamá no se levanta temprano, siempre vas a llegar tarde, ¿no? Y siempre te vas a justificar así. Entonces,
no estás haciendo una buena gestión de tus emociones, ¿no? Hay que asumir la responsabilidad de nuestros actos, de nuestra conducta. Eso es lo que dice Daniel Goleman. Es muy interesante, justamente, viendo en este punto el autocontrol emocional, la gestión adecuada de las emociones o su manejo efectivo implican un nivel significativo de conciencia con respecto a cómo éstas se experimentan y se manifiestan, cuáles son inadecuadas o incómodas, entendiéndose esto último como aquellas que afectan la calidad de nuestro desempeño personal y la de nuestras interacciones con los otros. Por eso, cuando se habla de aptitud emocional, el autodominio, manejar efectivamente, ojo, los estados de ánimo y los impulsos perjudiciales, no tomar acciones inmediatas, darnos un pequeño tiempo, evaluar las consecuencias de nuestra reacción. Claro, la confiabilidad, exhibir honradez e integridad, ser congruentes entre el pensar y el actuar, ¿no? Por eso, por un lado, y el hacer y el actuar por el otro. Actuar éticamente, claro que sí. La innovación tiene que ver con estar abierto a ideas y enfoques novedosos y a nueva información, claro que sí. ¿No? Por eso, obviamente, este tema de la virtualidad a todos no nos agrada, pero es una necesidad por este tiempo. Cuando hablamos de la escrupulosidad, es responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, no permitirse excusas, no permitirse siempre estarle echando la culpa a otros de lo que yo soy o de lo que pude haber mejorado. Claro, el autodominio, por eso, o en este caso la adaptabilidad, flexibilidad para manejar cambios y desafíos que estamos experimentando en el día a día. Entonces, lo interesante sería que tú te hagas este tipo de preguntas a este nivel. Entonces, muchachos, vamos a ver acá, justamente, vamos a ver ahí, ¿no? Las preguntas que están ahí en el material para poder contestar y ver cómo está nuestro nivel. Voy a apagar acá, ¿ya? Y quiero que me vayan ayudando y ustedes mismos ayudándose cada uno. Jonathan está viendo la final del campeonato de fútbol con sus amigos. Al finalizar el primer tiempo, su equipo empata el marcador y al inicio del segundo tiempo anotan otro gol, ante lo cual grita efusivamente, salta y abraza a sus amigos. Por tanto, podemos afirmar que después de la segunda anotación, Jonathan, ¿qué experimentó? ¿Cuál sería? ¿La A, la emoción? ¿Sí? Claro, chicos. Está experimentando, ahí hay que tener cuidado, una emoción, claro. Es una reacción súbita de corta duración. Claro que sí. Veamos la pregunta 2. Cuando Paola paseaba por el bosque, vio una serpiente deslizándose en el suelo. Inmediatamente su corazón aceleró, su ritmo empalideció. Sintió que le temblaban las piernas y huyó del lugar. En la situación descrita podemos afirmar que el sistema límbico activó su conexión con el sistema que generó la respuesta fisiológica. La función que cumplió la emoción en este caso es de... ¿Cuál sería cada clave? ¿Cuál sería ahí la clave, chicos? ¿No hay clave? La A, parasimpático. El parasimpático acelera el ritmo cardíaco, ayuda a que le tiemblen las piernas y huye del lugar. ¿Aseguró? Cuidado. Ahí sería ¿cuál? La C. La C. El sistema nervioso
autónomo vegetativo, que es el simpático, o el sistema nervioso simpático, que prepara ¿para qué? Para la acción. Hay que tener cuidado, no siempre la vamos a tener tan fácil en el examen de admisión. Ojo, y esto no va solamente para los que van al examen de admisión a San Marcos. Esto te podría venir hasta en la parte de biología, en la UNAC. Oh, claro. O en psicología mismo. ¿Por qué no? En lo que es comunicación de valores, que ahora es el área que viene así. Veamos la pregunta 3. Juana y su mamá fueron al parque a manejar bicicleta y vieron que un ciclista se cayó. Entonces, cuando iba a subir a su bicicleta, Juana sintió miedo al pensar que podía caerse y lastimarse, ya que hacía tiempo no lo usaba. Según la teoría cognitiva de Lázaro, se puede mencionar que Juana, ¿cuál sería acá la clave? ¿Qué nos dice Lázaro? ¿Es? Ah, no se estaba atento ahí. La B, profe. La B, bésalo. Mira lo que nos dice Lázaro. Al nivel de amenaza en el grado en el que puede afectar nuestro bienestar, una evaluación primaria, y luego nuestra capacidad de afronte de los recursos que contamos para enfrentar lo sucedido. Es una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Vale. Veamos ahí, profesor, ¿cuál sería acá la clave? ¿La B? ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Cuál sería la clave, muchachos? ¿No hay? La C, profe. Experimenta miedo y ello le sirve de realizar una acción. Cuidado, cuidado. Ahí la clave sería la A, muchachos. Claro. ¿Por qué? Porque se percata de sus signos corporales e interpreta que tiene miedo. De ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Pues la evaluación primaria y la llamada evaluación secundaria. Veamos el caso de Pedro y Juan. Son dos amigos que se conocieron desde niños y actualmente ya adultos organizan reuniones frecuentes donde participan sus esposas e hijos, quienes disfrutan con alegría y animan a todos a repetir estos encuentros. De acuerdo a lo descrito, identifica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Pedro y Juan han desarrollado sentimientos recíprocos por la amistad. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro. Entre las esposas e hijos solo han surgido emociones primarias. Falso. Claro, porque ellos han desarrollado también emociones de tipo secundaria. Claro. Aunque dije quienes disfrutan y animan a todos a estos encuentros. Claro que sí. La alegría que surge en los encuentros refuerza la conducta de reunirse. ¿Qué sería? Verdadero. Verdadero, así es. ¿Cuál es la clave, muchachos? Bésalo. Entonces, ¿ha quedado claro hasta acá, muchachos? ¿Lo han entendido? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, así quedamos. Ya la próxima semana ya nos estamos viendo tanto en filosofía como en psicología. ¿Ok? Un abrazo, chicos. Nos vemos. Cuídense bastante y será hasta la próxima. Chao, chao, chicos. Nos vemos. Hasta luego.